Jessica nos va a hablar de la importancia de los valores, de aquello que consideramos importante en nuestra propia actividad o en la de nuestra asociación. Nos recuerda algo que vamos a insistir, que estamos insistiendo en este programa que os presentamos, que hemos llamado Trama. Nos va a recordar en que las cosas han cambiado, que como cantaba Bob Dylan ya en los años finales de los 60 y los 70, Times are changing, los tiempos están cambiando, estaban cambiando, siguen cambiando. La particularidad que tenemos ahora es que no estamos simplemente en unos cambios, sino que realmente estamos en un cambio de época, estamos en otro momento distinto. Nuestra realidad social, cultural, económica es muy distinta a la de hace 40 años, en los momentos en los que nacieron una buena parte de nuestras asociaciones. Y eso nos hace pensar que hemos de mirar lo que hacemos con otra perspectiva, con otra manera, y hemos de recordar de alguna manera cuáles son esos valores que nos impregnan y que nos definen como colectivo, como personas y como colectivo. Todo cambio produce resistencia, eso es evidente. Nos cuesta adaptarnos a las nuevas situaciones, pero aunque eso cueste, estamos obligados. Todo lo que no se adapta al ritmo corre el riesgo de quedarse, digamos, de perder jugada, de perder tiempo, quedarse atrás, y todo lo que se va quedando atrás puede acabar en el olvido. Estamos obligados a intentar hacer ese cambio. Jessica nos habla de los valores que para ella son importantes en estos momentos. Habla de la generosidad, de la tolerancia, del respeto, de la igualdad, de cómo activar los relevos en nuestras organizaciones, cómo ayudar a que nuevas personas puedan adquirir nuevos compromisos y no caer en la referencia única o unipersonal de personas que le ponen mucho empeño, pero que a veces cuesta que puedan compartir y que puedan colaborar con otras. Y realmente lo que nos acaba diciendo es que si no cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra filosofía de vida, es posible que nos quedemos, que perdamos pistonada en esta situación. Jessica ha estudiado Derecho, ha hecho el máster de la abogacía en la Universidad de Barcelona, actualmente trabaja en la Administración de Justicia y vive en el barrio de la Marina, en la Zona Franca, la antigua Zona Franca. Está activa en el barrio, forma parte de diferentes colectivos, y el más significativo sería la asociación Guineo-Català Visila, a través de la cual trabaja cosas como la interculturalidad. Ella está convencida de que el barrio ha cambiado, que el barrio es diverso y que hace falta un nuevo enfoque para gobernarse, para autogobernarnos y para poder tener más incidencia en la comunidad. Una de las principales necesidades de los grupos en la actualidad es la reorganización de valores. El valor como valor. La necesidad que comparten la gran mayoría de grupos sociales es ese, poner el valor en el centro. A grandes rasgos, podríamos resumir que en todos ellos nace la necesidad de reivindicar la garantía y el respeto, pues ya sea de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos políticos. Necesidad que a su vez provoca la organización o la creación de redes en búsqueda de un mayor desarrollo en la calidad de vida, pues, de esa comunidad. Todo ello ya se ha provocado o por una crisis o por problemas específicos en la convivencia, en el trabajo, en el transporte, entre otros. Pero lo cierto es que el contexto social, económico, tecnológico y político actual ha cambiado, y por ende la sociedad y la diversidad de culturas e idiomas que se integran en ella, ¿no? Por lo tanto, ante este cambio, lo esencial sería eso, poner el valor. ¿Cómo? Pues fortaleciendo las relaciones humanas, ¿no? Que a su vez es vital, pues, para reconocer y poner en práctica nuevamente valores como la igualdad, la honestidad, la tolerancia y el respeto a través de herramientas básicas, ya sea la comunicación. ¿Cómo podemos reorganizarlo? Pues a través de, por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Pues nos podemos preguntar, ¿qué valores están presentes en nuestra comunidad? ¿Y por qué? O ¿cómo se materializan estos valores? O
¿qué valores podríamos añadir? A modo de ejemplo, por ejemplo, podríamos seleccionar la tolerancia, ¿no? Si yo escojo la tolerancia como grupo, podría trasladar esa tolerancia a diferentes aspectos, ¿no?, de nuestro día a día. Por ejemplo, ¿somos tolerantes en el acceso a nuevos integrantes? ¿Somos tolerantes a que haya cambios en los puestos en los que se toman decisiones o en los puestos en los que dentro del grupo hay una serie de poder? Porque muchas veces nos encontramos que las asociaciones de vecinos, clubs, etcétera, las personas que están al frente suelen ser personas que les cuesta mucho pues hacer o ese traspaso de poder hacia otras personas o quitarse, ¿no?, de este puesto de visibilidad hacia el exterior, provocando también a veces pues, que este grupo en sí mismo desaparezca, ¿no? Porque es como cuando esa persona es el motor, si se va, se extingue el grupo, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar eso? O podríamos elegir otro valor, como por ejemplo la generosidad. ¿Compartimos objetivos comunes con otras entidades? O, por ejemplo, pensar en si sería más productivo fusionarse con otras asociaciones. Podemos realizar actividades conjuntas, ver el valor añadido que puede haber en trabajar de forma conjunta. En el respeto, en la empatía, en la asertividad, ¿no? En que también, pues, en ver, pues, si se está respetando de nuestros propios miembros, si se respeta, por ejemplo, el tiempo o la vida privada de cada uno de ellos. Porque muchas veces estamos como haciendo un sobreesfuerzo de estas personas por poner su tiempo desequilibrado, que lo que provoca es la salida de aquellos integrantes que realmente sí que aportan mucho, ¿no? Quizás hay que buscar muchas veces el equilibrio dentro de los miembros. El respeto hacia nuevas culturas, hacia nuevas religiones. ¿Cómo? Pues revisando cómo publicito mis actividades hacia el entorno en el que estoy. Evidentemente no va a ser lo mismo si yo realizo una actividad en el Raval que si lo realizo en Horta, que si lo realizo en cualquier otro territorio, ¿no?, de Barcelona, por ejemplo. O en los discursos, ¿no? Intentar, pues, dejar de lado o al margen los prejuicios, los microracismos, etcétera, que pueden hacer pues, que las personas se sientan directamente excluidos, personas que a su vez también nos podrían aportar mucho, ¿no? Igualdad o equidad en el acceso a esas actividades. Plantearnos si podríamos subvencionar una parte de la actividad, si sería más adecuado realizar esas actividades de forma gratuita, ver qué carencias tiene, ¿no?, la persona a la que va dirigida, ver si quizás puedo traer al territorio algún tipo de actividad que sea de difícil acceso. Son preguntas que quizás nos puedan reforzar el grupo, ¿no? Y para mí la más importante es, cuando ya tengo el grupo reforzado, el traspaso. ¿Estoy haciendo un traspaso hacia las nuevas generaciones? Y si no lo estoy haciendo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Se le está empoderando para que estos jóvenes puedan liderar el grupo? ¿O se tiene la paciencia suficiente para hacer esa transición? Son preguntas que, como bien digo, a lo largo del curso podríamos ver, pero que son preguntas que podríamos fortalecer para hacer más fuerte el grupo, hacer que no se pierda o hacerlo más fuerte desde el inicio.